La historia de los papas siempre ha estado rodeada de símbolos sagrados, túnicas blancas, ceremonias solemnes y un aura de santidad. Sin embargo, tras los muros del Vaticano, la realidad fue muchas veces muy distinta. En los archivos secretos de la Iglesia y en los relatos de cronistas, encontramos historias de ambición, conspiraciones y excesos que contrastan con la imagen de pureza que se transmite al mundo. Entre los pontífices, aquellos que llevaron el nombre de León dejaron una marca imborrable en la historia, no solo por sus logros, sino también por los oscuros secretos que los rodearon. Leoni, el Grande, defensor de la fe o arquitecto del poder absoluto. Leoni gobernó en un tiempo turbulento, el siglo V, cuando el imperio romano se desmoronaba y hordas bárbaras amenazaban con arrasar todo lo conocido. La tradición nos cuenta que León salió a enfrentarse a Atila el Huno y logró detenerlo con su sola presencia y palabras. Una imagen heroica que la Iglesia nunca dejó de repetir. Pero la realidad es mucho más compleja. Detrás de esa leyenda, León fortaleció un proyecto que transformaría la Iglesia: la supremacía papal. Antes de él, Roma era importante, sí, pero compartía liderazgo con otros obispos de ciudades poderosas como Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Con León, se estableció que el Papa estaba por encima de todos, reclamando un poder que iba más allá de lo espiritual. Muchos de sus contemporáneos lo acusaron de ser más un político que un pastor, de usar la fe como escudo para construir una autoridad que ningún otro obispo pudiera cuestionar. Su secreto más oscuro fue ese: disfrazar de unidad lo que era, en realidad, una consolidación de poder absoluto. León III. Golpes, traiciones y el nacimiento del Sacro Imperio. Pasemos al siglo VIII. León III se convirtió en papa en un momento donde Roma estaba plagada de tensiones. Muy pronto, enemigos dentro del clero de la nobleza lo acusaron de perjurio y adulterio, dos crímenes gravísimos. El 25 de abril del año 799, mientras participaba en una procesión, fue atacado brutalmente. Lo golpearon hasta casi matarlo e intentaron arrancarle los ojos y la lengua para que nunca más pudiera hablar ni gobernar. Milagrosamente sobrevivió y logró escapar. Aquí es donde se muestra su verdadera habilidad. León III viajó hasta donde Carlomagno, rey de los francos, y lo convenció de apoyarlo. El resultado fue histórico. En el año 800, León coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. Ese acto no solo devolvió el poder imperial a Europa, sino que colocó al Papa como la autoridad que podía otorgar coronas y legitimar a los reyes. Pero también sembró un precedente peligroso. El Papa manipulaba a reyes y emperadores para sobrevivir. Sus detractores lo acusaron de haber fabricado las pruebas de inocencia en su juicio y de haber vendido la dignidad de Roma a cambio de su seguridad personal. León X, el príncipe del placer en el trono de San Pedro. Y llegamos al escandaloso León X, uno de los nombres más manchados de la historia papal. Nacido Giovanni de Medici en 1475, hijo de la familia más influyente de Florencia, su destino era brillar en la política y el arte, no en la austeridad espiritual. Cuando fue elegido papa en 1513, convirtió el Vaticano en un palacio renacentista. Amante de la música, el teatro y los banquetes, gastó fortunas en fiestas que duraban días. Era conocido por rodearse de artistas, poetas y cortesanos, mientras descuidaba la vida religiosa. Pero su secreto más oscuro fue el negocio de las indulgencias. Bajo su mandato, se autorizó la venta masiva de indulgencias. Los fieles podían comprar el perdón de sus pecados, y ese dinero se destinaba a la construcción de la Basílica de San Pedro y a sostener los lujos del Papa y su corte. Este abuso fue tan escandaloso que provocó la furia de Martín Lutero y el inicio de la Reforma Protestante, la mayor fractura en la historia del cristianismo. Detrás de las paredes del Vaticano, se decía que León X veía al papado como un regalo divino para disfrutar. De hecho, le atribuyen la frase: «Dios nos ha dado el papado, gocémoslo». Fue acusado de herejía, de despreciar los valores espirituales y de ser más un príncipe mundano que un vicario de Cristo. León XII, el Papa de Hierro. Finalmente, llegamos al siglo XIX con León XII, llamado por algunos el Papa de Hierro. A diferencia de León X, no derrochó en lujos, pero gobernó con puño de acero. Su pontificado estuvo marcado por una represión feroz contra todo lo que oliera a modernidad. Restableció medidas humillantes contra los judíos, obligándolos a vivir en guetos y limitando sus derechos. Reforzó la censura de libros y publicaciones, cerrando las puertas a la ciencia y al pensamiento crítico. Persiguió con dureza a los liberales y a quienes defendían ideas como la libertad de prensa, la igualdad de derechos o el fin de la esclavitud.
Sus enemigos lo acusaron de gobernar con miedo, de sofocar la fe auténtica bajo un régimen de terror y de convertir al Vaticano en una prisión ideológica en un tiempo en que el mundo ya pedía libertad y progreso. El patrón oculto. Si unimos las historias de los papas León, aparece un patrón inquietante. Cada uno de ellos, en diferentes épocas, usó su cargo no solo como guía espiritual, sino como arma política. León y creó la supremacía papal. León III sobrevivió gracias a intrigas y alianzas. León X vendió el perdón de los pecados para financiar lujos y provocó la mayor ruptura del cristianismo. León XII aplastó toda idea de modernidad para conservar el control. Sus nombres se recuerdan con respeto en los libros oficiales, pero sus secretos revelan que el poder del Vaticano no siempre fue usado en nombre de la fe, sino muchas veces en nombre del poder mismo. Los oscuros secretos del Papa León nos recuerdan que la Iglesia, como cualquier otro imperio, ha estado marcada por luces y sombras, por santidad y corrupción, por sacrificio y ambición, y que detrás de la tiara papal siempre se ocultaron seres humanos con pasiones, miedos y deseos, capaces de moldear la historia para su beneficio. Cuando hablamos de los papas que llevaron el nombre de León, la historia oficial los presenta como grandes defensores de la fe. Pero si miramos con atención, descubrimos un lado mucho más oscuro. El primero fue León el Grande, famoso por enfrentarse a Atila el Huno. Sin embargo, su verdadera huella no fue solo espiritual. Fue quien impuso la idea de la supremacía absoluta del Papa, una estrategia que le dio a Roma un poder que muchos consideraron político más que religioso. Luego aparece León III, un hombre rodeado de intrigas. Fue acusado de adulterio y perjurio, brutalmente atacado en una procesión y casi mutilado. Su salvación fue acudir a Carlomagno, a quien coronó emperador en el año 800, manipulando así la política europea y dejando claro que el Papa podía decidir quién gobernaba. Pero el caso más polémico es el de León X, Giovanni de Medici. Convirtió el Vaticano en un palacio renacentista lleno de fiestas y lujos. Bajo su mando, se vendieron indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro y su estilo de vida, lo que desató la reforma de Lutero. Para muchos, él fue el símbolo de la corrupción de la Iglesia. Finalmente, León XII, conocido como el Papa de Hierro, gobernó en el siglo XIX con puño de acero. Restableció leyes duras contra los judíos, censuró libros y persiguió ideas modernas como la libertad de prensa. Así, los papas León nos muestran un patrón inquietante. Usar la fe para consolidar poder, manipular reyes, disfrutar lujos o reprimir ideas.